Ya es oficial, Fran Escribá es nuevo entrenador del Elche y ahora la pregunta está en si conseguirá o no conseguirá la permanencia con el conjunto ilicitano. Ayer domingo a primera hora de la mañana el Elche hizo oficial que Fran Escribá se convertía en nuevo entrenador del conjunto ilicitano. Hay que tener en cuenta que Almirón presentó su dimisión cuando perdió contra el Celta de Vigo, que creo que esto en parte le honra porque es cierto que ya llevaba 16 jornadas consecutivas sin ganar un partido en la Liga Santander, pero oye, por él mismo salió a decir, oye, yo dimito, yo dejo al equipo y que venga otro entrenador, lo voy a dejar a 3 puntos de la permanencia. Él podría haber dicho, oye, lo voy a prolongar, si no me echan voy a intentar seguir con el equipo, voy a intentar salvarlo y a lo mejor cuando el Elche hubiese tomado medidas ya sería demasiado tarde y el equipo probablemente estaría a 6, 7, 8 puntos de la salvación y a lo mejor ya, como bien digo, sería demasiado tarde, pero salió de su propia iniciativa, tomó la iniciativa Almirón y creo que, como bien digo, esto hay que reconocérselo al técnico argentino, un técnico argentino que bien es cierto que comenzó bien la temporada porque llegó a sorprender a mucha gente, pero finalmente el Elche ha ido en caída libre y ahora mismo pues ha tenido que recurrir a un nuevo entrenador, ha tenido que recurrir a Fran Escribá, un técnico que es bastante conocido en Elche, es bastante conocido por los aficionados y por el club, porque tenemos que tener en cuenta que realizó un ascenso de récord con el conjunto ilicitano de segunda a primera división y se mantuvo 2 temporadas consecutivas con el Elche en la primera división española. Luego bien es cierto que llegó el descenso, administrativo que todos conocemos, ahí ya dejó Fran Escribá al Elche y decidió cambiar de rumbos. Por entonces, o desde entonces mejor dicho, ha estado en 3 equipos en primera división. Estuvo en el Getafe, que acabó siendo destituido porque el equipo tenía mala pinta para acabar descendiendo y acabó descendiendo esa temporada que Fran Escribá estuvo en el banquillo. Luego fichó por el Villarreal, donde metió al equipo en UEFA Europa League. Fue un post-Marcelino, es decir, llegó después de Marcelino García Toral al banquillo del Villarreal, metió al equipo en UEFA Europa League, pero conforme comenzaba esa temporada de UEFA Europa League, pues era también destituido y en el siguiente equipo que ha estado fue en el Celta de Vigo, que llegó para salvar la categoría del conjunto celtiña, lo consiguió, pero ahora bien, la temporada siguiente también empezó bastante mal el Celta y acabó siendo destituido. Estos han sido los 3 pasos que ha tenido, o los 3 clubes que ha tenido Fran Escribá desde su salida del Elche y ahora vuelve a casa, vuelve al club ilicitano. Veremos qué tal lo hace porque, como bien digo, llega a 3 puntos de la salvación, pero hay que tener en cuenta lo primero, el esquema de Fran Escribá, un fiel defensor, por así decirlo, del 4-4-2, esquema que ya venía utilizando en las últimas jornadas Jorge Almirón. Como bien digo, a principio de temporada sacó puntos, sorprendió a los rivales e incluso a los espectadores y aficionados del Elche con aquel 3-4-2-1 que sacaba normalmente, con carrileros, 3 centrales, algo que no estábamos acostumbrados a ver en el Elche. Pues oye, fue algo que le fue bien, fue algo que le dio puntos y fue algo que fue positivo y donde, por ejemplo, yo hice un vídeo que podéis ir a ver, pero claro, ya eso es muy pasado, y yo hablaba de la importancia que tenían jugadores como Tete Morente o como Marcone en aquel Elche. Bien es cierto que conforme han ido pasando las jornadas, los equipos han ido pillándole, por así decirlo, el truco al Elche. El Elche, viendo que no daba resultados este esquema, cambió al 4-4-2 y viendo ya que no ha dado resultados tampoco este esquema, pues ha dicho Almirón, oye, dimito y que el que venga pues intente hacerlo mejor y que intente salvar al equipo, que al fin y al cabo es el objetivo que tiene que tener un entrenador, ¿no? Salvar o conseguir el objetivo que tuviese marcado a principio de temporada, que yo creo que en este caso era la permanencia. Bueno, pues Fran Escribá 4-4-2, por lo cual yo creo que va a ser similar a lo que veníamos viendo. Bien es cierto que puede que cambien algunos jugadores, pero el esquema en sí va a ser similar a lo que veníamos viendo en estas últimas jornadas con el Elche cuando Almirón estaba como entrenador del conjunto ilicitano. Ahora bien, cuando hablamos de cambio de entrenador siempre hablamos de una dinámica positiva, los futbolistas se potencian, quieren sorprender al entrenador y aquí pues se suele dar una racha buena de resultados, se suelen dar unos resultados consecuentes que van dando con las victorias y esto pues normalmente se prolonga 1 mes, 2 meses, hay algunos entrenadores que consiguen prolongarlo durante muchísimo tiempo, hay otros entrenadores pues ya digo, lo prolongan 1 o 2 semanas. El problema que va a tener Fran Escribá, que esto va a ser un problemón, es el calendario, porque es cierto
que tiene una final contra el Eibar, que es uno de los equipos de su liga, por así decirlo, para acabar permaneciendo en la Liga Santander. Es decir, este va a ser un punto de inflexión a tener en cuenta, veremos qué es lo que ocurre contra el Eibar, pero luego viene un calendario que es de, oye, sálvese quien pueda, porque viene el Barcelona, porque viene el Granada, porque viene el Real Madrid, porque viene el Sevilla 2 veces, es decir, de los próximos 6 partidos, unos es el Eibar, que es de su liga, y los otros 5 restantes son contra equipos que juegan competición europea todos, y que de esos equipos, de esos 4 equipos, 3 están metidos a día de hoy en puestos de Champions, por lo cual el calendario no da para ser muy optimista, por así decirlo, pero veremos, oye, veremos cómo lo plantea el Elche, veremos cómo lo plantea Fran Escribá, porque yo sinceramente de estos 5 partidos que he dicho, de estos 15 puntos que va a haber en juego, si el Elche acaba sacando 2, me podéis llamar lo que queráis, pero yo incluso lo daría por bueno 2-3 puntos contra este tipo de rivales, porque son rivales muy, pero que muy fuertes, por lo cual el calendario es el gran pero que va a tener Fran Escribá en esta llegada, porque como bien digo, el Eibar va a ser un rival directo, va a ser un rival que tiene que ganar sí o sí si quiere seguir metido en la pelea por permanecer, pero el resto de rivales hay que ser justos también con el Elche y con Fran Escribá. A mi parecer es bastante complicado, pero bueno. Y luego la pregunta del millón, ¿se salvará o no se salvará este equipo? Bueno, tenemos que ver cómo va evolucionando, pero yo me voy a hablar de lo que tenemos a día de hoy. Tenemos un entrenador que conoce distintos contextos, es decir, ha estado en equipos que han acabado descendiendo, ha estado en equipos que los ha metido en Europa, ha estado en equipos que los ha salvado, es decir, estamos hablando de un entrenador que en cuanto a contextos conoce muy bien la Liga Santander, y esto es muy positivo y me parece que el cambio es positivo. Traer a Fran Escribá es muy positivo para el Elche. Ahora bien, el calendario deja dudas, la plantilla puede llegar a dejar dudas, vamos a ver por qué 11 apuesta Fran Escribá, quiénes son los jugadores que él confía o quiénes son los jugadores que más sorprenden a Fran Escribá y que él más partido le puede sacar en sus distintos 11. Veremos qué es lo que ocurre con esto, pero como bien digo, la salvación es difícil a día de hoy decir si sí se va a salvar o no se va a salvar. Como bien digo, hay algunos peros en su contra, pero también tenemos que tener en cuenta que al llegar un entrenador nuevo todo puede ocurrir, y si el Elche puede salvarse con alguien, ese va a ser Fran Escribá, que al fin y al cabo conoce muy bien la casa y conoce muy bien al conjunto ilicitano. Me gustaría leeros a vosotros qué pensáis de la llegada de Fran Escribá, qué pensáis de la destitución de Almirón, si pensáis que el Elche tiene o no tiene plantilla para quedarse en primera división, si pensáis que el calendario que le viene al Elche es muy complicado, cuántos puntos podrá sacar de esos 5 partidos que he mencionado de Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada, Sevilla 2 veces, hay que tenerlo en cuenta. Todo eso me lo podéis poner por abajo por la cajita de comentarios, yo voy a dejar el vídeo por aquí y como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!